Recordemos que la clase pasada de geografía hablábamos sobre los países que son más y menos habitados. ¿Sí recordamos este tema? Entonces, al hablar de los países Sí, que son más y menos poblados, tenemos ahora este tema que es densidad de población y vamos a mencionar algunas características sobre las zonas urbanas y rurales para entender la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Entonces, empezamos primero con una definición básica de qué es densidad de población. Tenemos que la densidad de población, o bien denominada población relativa, se refiere al número promedio de habitantes de un área, ya sea urbana o rural, en relación a unas densidades demográficas, unidades de densidad demográfica y sus problemas que conllevan en ese tipo de población. Acuérdense que estamos hablando de un territorio que puede ser tanto urbano como rural. Entonces, las densidades demográficas y sus problemas. Tenemos que en sentido general puede decirse que las mayores y grandes densidades de población de las grandes ciudades del mundo presentan problemas distintos y hasta opuestos a los de las zonas rurales de emigración. Tenemos que si en las ciudades se agudizan día a día los problemas urbanos típicos, hay muchos problemas típicos como cuáles serían las viviendas, el transporte, las fuentes de trabajo, los servicios urbanos, la seguridad ciudadana, la marginalidad, bueno, entre otros problemas. Y en el medio rural no se pueden desarrollar proyectos, de desarrollo económico o de infraestructura por por falta o por escasez de mano de obra. Entonces, entre más población hay en un lugar, pues más son las densidades, mayores son también a veces los problemas por las necesidades que hay de más cantidad de habitantes que en una zona rural. Tenemos, bueno, no se nos alcanza a observar aquí bien la imagen sobre la distribución de la población. Aquí en esta imagen, bueno, no tenemos hacia grande, no se observan bien las cifras, o no sé si ustedes lo están viendo bien, pero dice población de habitantes en kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que de 25 a 100 personas es la población que hay en los que están resaltados con color amarillo. Lo que está en blanco es menos de uno, en rojo más de 100 y el que es color como cremita de 1 a 21 de población. Entonces, lo de amarillo, pues básicamente es lo que tendría más entre amarillo y rojo de los lugares según la distribución de esta población. Ahora, ¿cuál es la estructura entonces de dicha población? Tenemos que se le llama estructura de población a la clasificación de los componentes de una determinada población, atendiendo a diferentes variables. Tenemos que si clasificamos a la población según ya sea la edad, según el sexo, estaríamos realizando una estructura demográfica. Ahora, si clasificamos a la población según el trabajo que realiza, tendremos una estructura profesional según la ocupación de dichos habitantes. Y así se puede ir haciendo con otros factores como según la religión, según el idioma, el origen étnico, y a lo mejor podemos agregar las costumbres, las tradiciones, todo esto. Ahora, en cuestión de la estructura demográfica de una población, es también por según su distribución por edad y por sexo, como lo habíamos comentado. Y entonces esta distribución suele representarse en una gráfica de barras horizontales o bien llamado histograma, denominado pirámide de población, en la que quedan reflejados las porciones respecto al total de la población de hombres, normalmente
a la izquierda de esta gráfica y mujeres hacia la derecha de este tipo de gráficas. Y los diferentes grupos de edad de cada 5 años o 10 según representados en la gráfica de barras. Entonces, la distribución por sexo es desigual en la base y en la cumbre, mientras que en la base existen más hombres que mujeres, y esto, bueno, es dato estadístico que se han ido comprobando que nacen 105 hombres por cada 100 mujeres. Y por ello es que la esperanza de vida de las mujeres pues es más alta, por lo que en tramos intermedios se equilibran, en tramos de alto superan el número de mujeres al de hombres. Entonces, dicho esto, de manera general, vamos ahora a lo que es las zonas o las poblaciones urbanas y rurales, y viendo así a su vez en qué consiste cada una de ellas. Tenemos entonces que un asentamiento humano nos indica que es el establecimiento de una persona o una comunidad sobre un territorio determinado. Estos asentamientos pueden ser clasificados de diferentes formas. Pueden ser clasificados, por ejemplo, por su tamaño, por su tipo de actividad o por su condición. El asentamiento además supone una serie de elementos básicos que son fundamentales, como la ocupación de este territorio, la organización del espacio, así como el equipamiento. Ahora, los asentamientos humanos pueden ser clasificados, como comentábamos, en urbanos o rurales. Los criterios de clasificación varían según cada país. Por ejemplo, en Chile, quien fija el criterio de clasificación es el INE. En este caso, bueno, INE no tiene la misma definición que aquí, que es el Instituto Nacional Electoral. Allá le llaman Instituto Nacional de Estadística. Entonces, la clasificación de los asentamientos, tenemos aquí una tablita comparativa entre las zonas urbanas y rurales, según los números de habitantes y según las actividades económicas. Según el número de habitantes, tenemos que en una zona urbana, bueno, está conformado por ciudades, bueno, también los pueblos, los centros turísticos. Dentro de las ciudades hay asentamientos que poseen más de 5,000 habitantes. En el caso de los pueblos hay asentamientos donde la población oscila entre 2,001 a 5,000 personas o de 1,001 a 2,000. Dice que siempre que la mitad de esta población sea económicamente activa y trabaje en actividades secundarias o terciarias. Hay centros turísticos con más de 250 viviendas. En el caso de un asentamiento rural conformado por aldeas, que son asentamientos donde la población está entre 301 y 1,000 personas o entre 1,001 y 2,000, siempre y cuando más de la mitad de la población esté igual activamente económica y trabaje también en actividades primarias como caseríos, asentamientos mineros, fundos, estancias, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, campamentos. Bueno, tenemos varios ejemplos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay más población en las zonas urbanas. Ahora, actividades económicas en cuestión de las zonas urbanas, tenemos que predominan las del sector terciario y secundario. En el caso de las rurales son actividades primarias. Actividades primarias, bueno, como las que se les estaba comentando de cacerías, las minas y todo este tipo de actividades. Ahora, en el caso del sector primario, tenemos, bueno, aquí tenemos una tabla comparativa de los asentamientos, lo que implica los asentamientos rurales y los urbanos.
En el caso del sector primario tenemos la agricultura, la ganadería, la caza y ahí no alcanzo a ver bien cuál es la otra. A ver, ahorita les indico. Bueno, tenemos la pesca, las industrias extractivas y en el caso del sector secundario, bueno, los sectores primarios abarcan principalmente los asentamientos rurales. Lo que se refería en los asentamientos urbanos como sectores secundarios o terciarios, tenemos las industrias manufactureras, la producción y distribución de energía eléctrica, de gas y de agua, así como las construcciones. En el caso del sector terciario, ya estamos hablando sobre lo que implicaría el comercio de reparación de vehículos, de motor, de motocicletas, artículos personales y de uso doméstico, la hostelería, el transporte, la intermediación financiera, actividades inmobiliarias, administración pública, el sector de educación, actividades sanitarias y veterinarias, actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales, actividades de los hogares, organismos extraterritoriales. Entonces, ¿qué es lo que abarca esto? Pues los asentamientos urbanos. Recuerden que hablábamos que a mayor población, pues mayores son las necesidades. Ahora, dicho esto, bueno, tenemos unos ejemplos de lo que son los asentamientos urbanos. Tenemos simplemente aquí un ejemplo de Chile. La estructura, el paisaje, podemos observar que ya son incluso edificios. ¿Por qué? Porque hay más población. Aquí, bueno, tenemos otro ejemplo de que en un parque, pues los parques son más grandes o plazas cívicas, más población también nos implica. Entonces, en un mundo o en unas comunidades urbanas, pues visto desde las alturas, pues podemos observar que hay muchísima zona que ya, muchísimas áreas que ya están pobladas. El transporte pues va a ser más frecuente, va a pasar más seguido y hay variedad de transporte. En el caso de los asentamientos rurales, pues cambia la apariencia de estos. Es más, están más enfocados en la naturaleza, son diferentes, hay más campos, podemos observar más lo que es la flora y la fauna que en una ciudad. Y el espacio rural pues luce así, hay más campos. Aquí podemos, por ejemplo, observar a una persona que está, pues a lo mejor está cultivando, cosechando algo, porque lleva también un diablito y un carrito especial para esto. Entonces, en el mundo rural, sus características o las comunidades rurales, habíamos mencionado que hay baja densidad de población. Hay asentamientos humanos pequeños y las actividades económicas son primarias. Las viviendas están alejadas, bueno, normalmente están alejadas entre sí, si es que nos basamos en imágenes como de este tipo. Ahí podríamos decir que hay un domicilio, luego otro un poco más alejado, y no es como en algunas colonias que es una casa tras otra. Tenemos que hay menor infraestructura y servicios, hay por supuesto menos contaminación y hay mucho apego a las tradiciones. El aire pues es más fresco, está de sobra decirlo. En el caso de una zona urbana hay más densidad de población, espacios dedicados a los sectores secundarios y terciarios, que eran los que estábamos explicando, y las construcciones son sólidas. Hay mayor contaminación, bastante, hay mucha cantidad de servicios y coexiste la pobreza con la riqueza. Quiere decir que aquí es más en la cuestión de, podríamos mencionarlo como clases sociales. Esto que nos habla sobre pobreza y riqueza, mayores y menores oportunidades. Entonces, ¿cómo relacionamos ambos sectores, tanto rurales y urbanos?
tenemos que el espacio rural produce elementos que el espacio urbano no produce. ¿Cuáles serían o quién me indica cuáles serían estos elementos que el espacio rural tiene y que el urbano no? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Nadie? Que ¿En hay qué? menos contaminación. Así es. Uno muy notorio es que hay menos contaminación y en otro, pues sí, de las fábricas, del transporte y bueno, muchas cosas. No quiere decir que en una zona rural no haya contaminación, sí la hay, porque hay gente que acostumbra, por ejemplo, a quemar la basura, a quemar hojas de árboles y cosas así, pero no es tan frecuente que no es tan común bueno, no es a gran magnitud que en una zona urbana que todo el tiempo hay contaminación, el smog pues se nota a simple vista en el cielo. Tenemos que el espacio urbano aporta con la producción y la comercialización de productos. Entonces, ¿cuáles serían estos sectores que nos indica aquí sobre la aportación y comercialización de productos? Habíamos hablado de 3 tipos de sectores, ¿se acuerdan cuáles son? Habíamos indicado que es el primario, secundario y las actividades del sector terciario. ¿Cómo se relacionan? Bueno, ya habíamos comentado que el primario es para las zonas rurales y secundarios y terciarios son las actividades que se desarrollan en las zonas urbanas. Gráficamente se distingue de esta manera. Si hablamos que esto es, según esta gráfica de pastel, si hablamos del 100% de una población, el 77% de la población es de una zona urbana y el 23% de una zona rural. Y bueno, aquí lo podemos representar, no se alcanza a ver mucho también sobre la densidad de esta población. Entonces, bueno, dicho ya esta información, vamos a realizar este ejercicio donde vamos a ir indicando si las afirmaciones son verdaderas o falsas, según lo que nos indica. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera. Dice, el espacio rural nada tiene que ver con el campo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué es falso? A ver, ¿quién me indica por qué es falso? Dice, el espacio rural nada tiene que ver con el campo. ¿Por qué ustedes me dicen que esto es falso? ¿Me escuchan, chicos? Sí, maestra, porque la zona urbana está en la ciudad y la rural está en el campo. Ok, muy bien. Tenemos la siguiente. Ciudades, pueblos y villas corresponden al espacio urbano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ahora, los problemas de gran contaminación del aire y acústica se aplican en ambos espacios. Problemas de gran contaminación. Falso. Ajá, es correcto que es falso, pero ¿por qué? Porque en la ciudad habitan los carros y en el campo no.
porque en la ciudad hay más cantidad de carros exactamente, y hablábamos también sobre las fábricas, que al ser haber mucha zona industrial, pues hay mayor contaminación. Quiere decir que en ambos densidades, tanto urbano y rural, se ven problemas de contaminación, pero donde más podemos observarlo, habíamos dicho que es en las zonas urbanas. Por eso es que su respuesta sería que es falso, porque en las dos no se da la contaminación de la misma manera. Ahora dice, existe una relación de interdependencia entre ambos espacios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Uno dependerá del otro? Por ejemplo, la densidad urbana depende de la rural o al revés. A ver, chicos, no se me duerman o ya se fueron o qué pasó. No, maestra, no hacemos Entonces, así. ¿cuál consideran que sería la respuesta? ¿La zona urbana necesitará de la rural por las actividades que se desempeñan? Sí, Sí se necesita, por supuesto que se necesita, si no, ¿de dónde se va a alimentar, por ejemplo, a tanta gente? Cuando en el campo pues serán pues los frutos, las verduras, todo eso. Ahora, dicho de otra manera, ¿la zona rural necesitará de la urbana? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué casos lo necesitaría? En los productos Así es, que en los venden. ¿en los productos. productos? Muy bien, así es, Giovanna y Alison. En los productos es donde también se requiere, porque está bien que, bueno, es más natural todo en la zona rural, pero también se necesita de lo que produce la zona urbana, simplemente para la maquinaria y todo ese tipo de instrumentos o herramientas para, por ejemplo, trabajar en el campo. Sí se requiere también de los avances tecnológicos que generan las zonas urbanas. Entonces tenemos que la infraestructura de servicios en el espacio rural no se diferencian del urbano. Yo aquí, bueno, yo aquí sí considero que sí se diferencian porque como comentábamos, no son las mismas actividades. Y si aún así fueran las mismas actividades entre un lugar y otro, no se llevan a cabo de la misma manera. Entonces tenemos en las 6 que el mayor apego a las costumbres y tradiciones es propia del mundo rural. No quiere decir con esto que una zona urbana carezca de tradiciones y de costumbres. Claro que también las tiene, pero son de diferente manera porque hasta la forma de pensar, las ideas que tiene la gente de un espacio urbano es diferente a la rural, pero en una zona rural hay más apego a estas costumbres. ¿Sí me explico en esta parte? Sí. Entonces, bueno, pues hasta aquí ya, bueno, quedan las actividades de este ejercicio. Vamos a observar ahora otro video en relación a este tema de la densidad de población. Entonces, a ver, les voy a compartir. Aquí nos habíamos quedado en el de la mezcla. Ujú. ¿Me apoyan anotando estas preguntas, por favor? Nada más son 3.
Bien, ¿ya terminamos? Ya, maestra. Sí, ya maestra. Bien, entonces voy a Ya. reproducir el video desde el inicio para que saquemos estas conclusiones del tema. Sí, maestra. ¿Cómo es la población en el mundo? Así como existe diversidad en la vegetación y la fauna en una región, país o continente, se presentan diferencias relacionadas con el crecimiento, la edad y el sexo de la población. Durante miles de años, el crecimiento de la población fue lento, debido al desconocimiento de las enfermedades, a la falta de higiene y a las guerras. Para mediados del siglo XVIII, la población mundial se calculó en unos 500 millones de habitantes y hace solo medio siglo había la mitad de la población de hoy. Actualmente somos más de 7.000 millones y cada año en promedio aumentan 12 personas por cada 1.000 habitantes. Los retos de la población mundial. El crecimiento no es homogéneo, varía entre los continentes y entre los países. El comportamiento del crecimiento poblacional puede generar diversos problemas, que en ciertos países están relacionados con un crecimiento acelerado y en otros con una baja tasa de nacimientos. Por ejemplo, Níger y Angola deben afrontar los retos que implican que su población esté conformada mayormente por niños y jóvenes. Por el contrario, Alemania e Italia deben atender problemas propios de una baja tasa de natalidad frente a una tasa de mortalidad en aumento, debido al envejecimiento de su población. Los adultos mayores necesitan más servicios médicos para prevenir enfermedades cardíacas y respiratorias. La población infantil necesita más escuelas y maestros. Un dato interesante. En el año 2000, según la OMS, el consumo de tabaco provocó la muerte de casi 5 millones de personas y es responsable de la pérdida de 59.5 millones de años de vida saludable. Esto representa 1 millón de personas de 60 años. La situación demográfica de un país o un estado también puede graficarse en las llamadas pirámides de población, las cuales muestran la evolución de la población por quinquenios y por sexo. México, como el resto del mundo, tiene necesidades derivadas de las características de su población. La concentración de la población en algunos grupos de edad da lugar al incremento de necesidades que requieren atención. Para un país y su gobierno no será lo mismo atender a una población principalmente joven que a una donde predomine la población en edad de trabajar o la de adultos mayores. Las aglomeraciones urbanas. Algunos servicios y actividades son semejantes en el medio rural y en las ciudades, pero otros son diferentes. En el medio rural se desarrollan principalmente las actividades del sector primario, agricultura, ganadería y el cultivo de árboles, que es la silvicultura, porque requiere amplias extensiones de suelo fértil para sembrar, algo con lo que no se cuenta en una ciudad. En las ciudades, por otro lado, suelen desarrollarse las actividades económicas de los sectores secundario y terciario, es decir, las que se relacionan con la industria y los servicios. Del mismo modo, tanto en las zonas rurales como en las ciudades se utiliza el teléfono, pero por la concentración de personas en las ciudades es necesario un mayor número de aparatos telefónicos, pues se realizan más llamadas. Por lo tanto, se emplean más kilómetros de cableado, más postes y hay más encargados de repararlas y mantenerlos en funcionamiento. Como en las ciudades la densidad de población es mayor, el suministro de productos y servicios para cubrir las necesidades también es más grande. El comercio se realiza en el campo y la ciudad, pero se concentra en las urbes. Las oficinas proporcionan servicios como la realización de pagos, planeación de proyectos y actividades administrativas, por lo que su desarrollo es mayor en las ciudades. En la zona rural también existe el servicio de telefonía, aunque es escaso. En el espacio rural es donde se producen los alimentos básicos de la población. Productos y servicios.
En una ciudad se concentran miles de personas que realizan cotidianamente múltiples actividades y demandan un sinfín de servicios y productos. Por ello, en las ciudades puedes encontrar numerosos establecimientos que ofrecen servicios, como escuelas, hospitales, transporte público, oficinas, entre otros. O venta de productos, por ejemplo, mercados y centros comerciales. En el medio rural, por otro lado, la falta de medios de transporte y las distancias dificultan la obtención de los servicios. Los encargados de proveer estos servicios y productos deben resolver una serie de dificultades. En ambos espacios de la población, tanto en la rural como en la urbana, se requiere de los mismos servicios. Sin embargo, en las ciudades, debido a la gran concentración de población, la demanda es mayor y los problemas generados por la escasez de estos servicios se multiplican. Entre otros problemas urbanos, el crecimiento demográfico ha sido tan rápido y la distinción de clases sociales es tan evidente que las diferencias entre zonas económicas son muy claras. Las ciudades planificadas comienzan a construirse en zonas ideales, en clima, relieve, vegetación y fauna. Con esto se logra no solo el bienestar social, sino la planificación de vías de comunicación y de comercio. La ciudad es un espacio geográfico donde hay una gran concentración de población, de productos y de servicios que usa gran cantidad de recursos naturales y resulta atractiva para la población rural. Sin embargo, también puede llegar a provocar la salida de sus habitantes si los servicios y los empleos son insuficientes o de mala calidad. Bien, hasta aquí dejamos el video, chicos. Ahorita vuelven a entrar para compartir las respuestas.